Amigos, hermanos, bienvenidos a este espacio de En pocas palabras, un servidor, Pastor Carlos López, un gusto en tenerlos una vez más en el estudio y en el repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección número 11, en donde seguimos estudiando y confirmando que la profecía bíblica es mucho más que solamente Daniel y Apocalipsis, sino descubrimos a través de los símbolos, a través de las imágenes y a través de las historias que estamos estudiando, que realmente todo el texto bíblico está involucrado en esta escena, en estas escenas de los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis. Así de que como decíamos una de las veces anteriores, así que confirmamos que la profecía también es el Evangelio. Y el Evangelio está descrito en todo el texto bíblico. Esta lección 11, Ruth y Esther, tiene también grandes enseñanzas que nos ayudan a entender mejor el tiempo el tiempo del fin y el fin del tiempo al que nos acercamos para comprender los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta semana vimos dos historias, dos lecciones para los que vivimos en el tiempo del fin. Confirmamos que la profecía bíblica está intensamente relacionada con estas historias por su desarrollo, su trama y su desenlace. Encontramos en esta lección dos mujeres, que en el texto bíblico la mujer es un símbolo del pueblo de Dios, como lo descubrimos desde Génesis 3:15, y estas mujeres les acontecen asuntos, digamos, normales, cotidianos de esta tierra. Encontramos en estas historias circunstancias adversas, pero encontramos también actitudes valientes. Pero lo más importante y que debe quedar grabado en nuestra mente es que encontramos también allí finales felices, que nos ayudan a entender mejor y comprender que realmente no vale la pena angustiarse por las circunstancias que nos tocará vivir, sino es importante enfocarnos en el final, en el desenlace final del cual y tú y yo seremos parte también. Empecemos con la historia de Ruth, que se registra justamente en su libro. Los pasajes centrales de esta historia son Noemí, Ruth y Boaz. Los otros personajes son importantes, sí, pero no son los centrales de la historia. Ahora, en esta historia encontramos en nuestro estudio tres tragedias. Realmente son cuatro, aunque la última está un poco escondida detrás de toda la trama, pero encontramos tres tragedias identificables fácilmente. Número uno, la falta de pan. La falta de pan en la casa del pan. ¿Cómo es posible que falte pan en la casa del pan? Bueno, es una historia que podemos seguir analizando allí en clase, ¿no? La otra es la pérdida de la familia. En muy poco tiempo, Noemí perdió al esposo, perdió a los hijos, que claro, a través de ellos había ganado dos nueras, pero perdió el núcleo central de su vida, su familia. Y la tercera tragedia
la soledad. La soledad, circunstancia adversa que tuvo que enfrentar Noemí y que prefigura también los tiempos finales a los que tú y yo enfrentaremos. Hablando de esto, el autor de la lección, allí en la parte del lunes, tiene una frase que me llamó la atención y que quiero leerla textualmente, porque me parece que de allí se desprende realmente lo que es la vida de nosotros también hoy, en estos tiempos y en los tiempos que se avecinan. Miren lo que dice él. Dice, nuestras perspectivas son sombrías y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo de las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Esta descripción del autor, o estas palabras del autor, son una descripción de la vida de nosotros en este mundo, muy parecidos a las escenas de la vida de Noemí. Y la cuarta tragedia que decimos que está escondido en medio de toda la trama es el despojo de sus posiciones a los cuales Noemí se había arriesgado cuando salió de su casa para irse a vivir a Moab y después que regresó encontrarse con esa tragedia. Otro punto importante de la lección que señala el autor es el testimonio de Ruth. Un testimonio basado en su experiencia en la conducta de su suegra Noemi. Para aquellos que tienen algunas circunstancias un poquito complicadas, decirles que hay suegras como Noemi, que dan un buen testimonio. Y hoy sería una buena oportunidad para que tú también lo puedas hacer. Mire, después de Ruth, de ver la conducta de su suegra, sus acciones, que correspondían con sus palabras, Ruth pudo decirle, tu pueblo será mi pueblo, pero tu Dios también será mi Dios. Ahora, la otra nuera no contestó de esa manera, no porque ella tuvo otro testimonio de parte de Noemí, sino ella tomó esa decisión por sí misma, independientemente del testimonio que había recibido de su suegra. Esta historia nos habla también de que Dios no nos forza a nada. Tú y yo decidimos el camino que vamos a tomar. Dios te pone las circunstancias y te pone el camino para que tú lo escojas. Orfa decidió irse y seguir su propia vida allá en su tierra. Pero el testimonio de Ruth es un testimonio extraordinario. El otro punto de la lección de Ruth es que hay esperanza en medio de la falta de pan, en medio de la falta de la familia, en medio de la soledad, en medio del despojo, hay esperanza. ¿Por qué? Porque aparece un pariente redentor. Aparece vos, un personaje muy interesante, bondadoso, generoso, pero lo más que subrayamos de vos es que decidió convertirse en el pariente dispuesto a redimir a su familia. La lección lo señala y tú y yo lo sabemos. Vos es un tipo de Cristo. Así como vos amó a Ruth, Cristo amó y ama a su iglesia de la misma manera. Así como vos viajó a Belén, a la puerta, para pagar el precio por la familia que quería redimir, de la misma manera Cristo viajó a Belén, viajó a esta tierra para pagar el precio también por su amada. Una imagen extraordinaria que no puede
pasar desapercibida en esta historia. Y tal vez yo podría decir que es el punto central de la historia. La lección, el autor de la lección señala que Satanás también se cree, fíjese, se cree nuestro pariente, porque reclama cosas como si fuéramos de él. La historia de Job es una de esas, ¿no? La historia de Job es una de esas, una de alguien que reclama, ¿no? Job reclamó y dijo a Dios, a ver, Job es mío, ¿cómo que es tuyo? Mira, haz esto, ¿no? Igual la historia de Moisés, cuando se disputaban ahí en Judas el cuerpo de Moisés. Ahora, yo aquí quiero señalar un punto importante del pariente redentor. El pariente redentor necesitaba cumplir tres requisitos para poder ser redentor. Uno, de acuerdo con Levítico 25, que es donde está registrado todo ese asunto del pariente redentor, uno debería estar deseoso de redimir, es decir, quiere redimir, debe querer redimir. Número dos, debe tener el derecho de redimir. No solamente es querer, sino debe tener el derecho. Y punto número tres, debe tener el poder para poder redimir. En el caso de vos, las tres cosas se dieron, la historia la conocemos. Pero me gusta la comparación con Cristo. Cristo deseó deseó redimirnos. Busca en Gálatas 4, 4 y 5 y vas a encontrar eso. Cristo Jesús también tenía el derecho de redimirnos. Busca en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y por último, Cristo tenía el poder para redimirnos. Busca en Juan capítulo 10 y el verso 11. Muy interesante esa historia que tú y yo necesitamos comprender de lo que eso significa para nosotros. Esta historia de Ruth destaca magistralmente la obra de Cristo a nuestro favor. Ahora, vayamos a Esther, con el poco tiempo que nos queda. Los personajes centrales del libro de Esther, Mardoqueo, Esther y Amán. En esta historia suceden eventos fortuitos, es decir, fuera del alcance de los personajes centrales, ¿no? La reina es destituida, se busca una nueva reina, Esther concursa, por Mardoqueo es llevada para que concursara, y finalmente Esther gana el concurso y se convierte en la reina. Eventos fortuitos, pero nunca podemos ninguna de esas cosas suponer que son asuntos de la casualidad. Aquí vemos en este libro Dios actuando de manera misteriosa en los eventos de la historia de la humanidad en favor de sus hijos. Ahora, también aquí sucedieron tragedias. Amán, nombre perverso, un representante de Satanás, lo que podemos hacer una comparación también con Satanás, es elevado a una posición muy digna, ¿no? Se enoja con Mardoqueo porque no lo reverencia, pero no solamente con Mardoqueo, sino con todo el pueblo al que pertenecía Mardoqueo, con los judíos. Elabora una conspiración en donde envuelve a su esposa y finalmente Amán lo vemos en un paralelo con Satanás por todas las actitudes que toma flagrantes contra Dios y contra el pueblo de Dios. Una historia que no puede pasar desapercibida porque aparece puntualmente y bien marcado en los libros proféticos de Daniel y del Apocalipsis. Ahora, Satanás, que está en esta historia representado por Amán, se ensaña contra el pueblo de Dios, como vemos las descripciones en Daniel y Apocalipsis también.
El pueblo de Dios es una minoría, es el remanente. Y Dios sigue teniendo cuidado especial por sus hijos. Finalmente, en la historia de Esther, Dios interviene. Y el autor de la lección dice lo siguiente, dice, así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, también lo es la promesa de liberación. La historia termina diciendo que Esther descubrió que no estaba sola. Dios la llamó para esta hora, como le dijo Mardoqueo. Y querido amigo, hermano, Dios también a ti te ha llamado, a mí me ha llamado para esta hora. ¿Cumpliremos fielmente con los propósitos de Dios? Que al seguir estudiando estas historias que se entrelazan perfectamente con los libros proféticos, vayamos comprendiendo más y vayamos haciendo mejor nuestra esa historia para llegar a ser dignos representantes de Dios y para cumplir la tarea que nos ha encomendado. Que Dios te bendiga. Te veo la próxima semana en el estudio también de nuestra lección de la Escuela Sabática. Dios te bendiga.